En la unión iónica vimos que dos átomos logran esta unión cuando uno le cede electrones al otro, el otro los recibe, el que cede se convierte en un catión y el que recibe se convierte en un anión, uno carga positiva, otro carga negativa y se da una unión muy fuerte llamada unión iónica. En este caso, en la unión covalente, los dos elementos generalmente se da entre dos átomos de no metales. En la unión iónica hablábamos de un metal más un no metal. En este caso, en la unión covalente, hablamos de dos no metales. Nada más que acá, en este caso, se va a dar la unión iónica, la unión química, compartiendo los electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los átomos va a aportar una cierta cantidad de electrones, el otro va a aportar otra cantidad y los van a compartir. Y estos electrones van a estar orbitando en un momento sobre uno de los núcleos y en el resto del momento sobre el otro núcleo y los van a compartir. Por lo tanto, generalmente, en la mayoría de los casos, la cantidad de electrones que aportan en ambos es la misma. Es decir, si un átomo aporta 1, el otro aporta 1. Si este átomo aporta 2, el otro aporta 2. Y si este aporta 3, el otro aporta 3. Siempre tratando de cumplir con la regla del octeto que habíamos visto, en la cual cada uno de los átomos va a tratar de lograr la configuración atómica del gas más inerte, más cercano. Empezando, como vemos acá arriba, dice, enlace covalente puede ser simple, doble, triple o dativo. Arrancamos por el caso del enlace covalente simple. Y tenemos el caso del cloro. El cloro es un no metal y tengo dos átomos de cloro. Sabemos que está en la columna número 7, en la columna de los halógenos, por lo cual tiene 7 electrones en su última órbita. ¿Sí? Grafico los 7 electrones, el otro átomo de cloro al lado con los 7 electrones. ¿Cuánto le falta al cloro para llegar a la configuración del gas inerte? Le falta 1, porque ¿cuántos tiene que lograr? Tiene que lograr 8. Por lo tanto, ¿qué hace? Si tienen 7 cada uno y le falta 1, bueno, el cloro aportará 1, este otro cloro aporta 1, los comparten. De esa manera, si cada uno se presta 1, en un determinado momento este cloro va a tener 8 y en otro momento este cloro va a tener 8. ¿Sí? Estos dos electrones son los que van a estar orbitando un rato sobre este núcleo, el otro rato sobre este, y así se forma una una unión covalente simple. Generalmente se dibuja con una línea simple, por lo cual tenemos cloro-cloro y la molécula biatómica o diatómica de cloro. Lo mismo sucede con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón en su última órbita, se une con otro átomo de hidrógeno, ambos aportan 1 y van a tener 2 átomos, en este caso pareciéndose al gas atómico más sencillo, que es el caso del helio, que tiene solamente 2 electrones. ¿Sí? Lo grafico con una línea sencilla y tengo el hidrógeno. Y el caso del bromo, también está en la columna de los halógenos. Recuerden que era flúor, cloro, bromo, yodo. Tiene 7. Entonces, ¿cuánto le falta? Le falta 1. El bromo aporta 1, este bromo aporta otro, se forma una unión covalente simple, lo dibujo con unas líneas sencillas y tengo una molécula biatómica de bromo. El enlace covalente doble se da, por ejemplo, entre dos átomos de oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita, está ubicado en la columna 6A de la tabla periódica. Entonces tiene 6 electrones. ¿Cuánto necesita para llegar a parecerse a un gas? Necesita 2 más, porque tiene que tener 8. Por lo tanto, tiene 6 y necesita 2. ¿Qué deberá hacer con la otra molécula de oxígeno? Y bueno, deberán prestarse 2 cada uno. Entonces, ¿qué hace este oxígeno? Aporta 2 y el otro oxígeno aporta 2. De esta manera, si este le presta 2, en un determinado momento habrá 8 girando alrededor del oxígeno, de ese átomo de oxígeno. Después le devuelve estos 2 que le había prestado y le presta 2 él. Entonces en un determinado momento hasta esos 8 estarán girando alrededor del átomo de este átomo de oxígeno. De esta manera
este presta 2, se forma una unión covalente doble, se simboliza con una rayita cada uno de los enlaces. Y tengo una molécula de oxígeno biatómica. La unión covalente triple se da, por ejemplo, en el caso del nitrógeno. El nitrógeno se ubica en la columna 5A, es decir, que tiene 5 electrones en su última órbita. Por lo tanto, si tiene 5 y necesita 8 para parecerse a un gas cercano, necesita 3 más. ¿Qué opciones tiene? En ningún momento puede regalarle este 3 a este o este 3 al otro. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, se prestan. Yo te presto 3 y después vos me prestás 3. Me devolvés los 3 míos y me prestás 3 tuyos. De esa manera, si ambos se prestan 3, obtendrán 8, que es lo que le hace falta. ¿Sí? Entonces, en un momento, el nitrógeno le presta 3 y andarán 8 electrones oscilando alrededor del núcleo del átomo de nitrógeno. En un determinado momento le devuelve los 3 que le prestó y le presta 3 suyos. ¿Cuántos tendremos girando alrededor del núcleo de nitrógeno? 8. De esta manera se vuelve a producir una unión covalente triple. Lo simbolizo cada unión con una rayita, ¿sí? Y tengo una molécula biatómica de nitrógeno. Vemos el caso del agua, ¿sí? La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Graficamos. El hidrógeno tiene un electrón, el oxígeno tiene 6 en su última órbita y este otro hidrógeno tiene 1. Bien. El oxígeno necesita 2 electrones para llegar a 8 y parecerse a un gas cercano. Y el hidrógeno necesita 1 más para parecerse al helio, que tiene 2. ¿Qué hace entonces? Este hidrógeno le presta el 1 al oxígeno y este otro hidrógeno le presta este otro al oxígeno. Entonces, en un determinado momento, el oxígeno, ¿cuánto tiene? Tiene 8 alrededor. Bien, entonces después, ¿qué hace? Le devuelve su hidrógeno, su electrón al hidrógeno y le presta 1. Y el hidrógeno consigue 2 pareciéndose al helio. Lo mismo hace con el otro átomo de hidrógeno, le devuelve el suyo y le presta 1. De esa manera tenemos 2 enlaces covalentes simples. Lo graficamos con una raya sencilla. ¿Por qué? Y el oxígeno aporta 1, el hidrógeno aporta 1. Y este hidrógeno aporta 1 y el oxígeno aporta 1. Otro ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? Este gas está formado por una molécula de carbono, un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita, este oxígeno tiene 6 electrones. El carbono tiene 4. Para parecerse al gas más cercano, si tiene 6 necesita 2. Y el carbono, si tiene 4, para parecerse al gas necesita 4. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en este caso, si necesita 2, el oxígeno dice, bueno, yo aporto 2 y el carbono aportará 2. Los compartimos. Con este oxígeno sucede lo mismo. Este aporta 2, presto 2 y el oxígeno aporta 2. Entonces, en un determinado momento tenemos los 6 del oxígeno más los 2 que le prestó el carbono, 8. Los 6 del oxígeno más 2 que le prestó el carbono, 8. Se parece al gas cercano. Luego el oxígeno le devuelve los 2 que les prestó y le presta 2. Lo mismo hace este oxígeno, le devuelve los 2 que le prestó y le presta 2. ¿Cuánto tiene? 8. Entonces acá tenemos tanto el carbono como el oxígeno, 8 electrones en su órbita externa, pareciéndose al gas más cercano. ¿Cómo lo simbolizo? Si presta 2, tengo 2 uniones, un enlace covalente doble y con el oxígeno y otro enlace covalente doble con el otro oxígeno.